Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Física. Jóvenes, el día de hoy veremos la primera parte del curso con el tema de cinemática, el cual veremos los conceptos básicos del tema. Muy bien, jóvenes, la cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, independiente de la causa que lo origine. Es decir, estudia el movimiento de los planetas, el movimiento que van a realizar los cuerpos en caída libre, también el movimiento que va a tener una velocidad constante y también el movimiento que tiene velocidad variable. Entonces, jóvenes, vayamos al concepto de movimiento. El movimiento es el cambio de posición que realiza un cuerpo con respecto de un sistema de referencia. Chicos, el sistema de referencia es un punto en el espacio descrito con coordenadas espaciales y temporales respecto al cual se describe al movimiento. Siempre que analicemos un fenómeno físico, tenemos que analizarlo desde un sistema de referencia. Jóvenes, muy bien, veamos ahora los elementos del movimiento. Veamos primero el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que se grafica uniendo la posición inicial con la posición final de un movimiento. Es decir, es una gráfica que va a tener un signo. En cambio, la distancia es la magnitud del desplazamiento. Siempre será una cantidad positiva. Por ejemplo, jóvenes, miren, si una mosquita va a realizar este movimiento, entonces, si hablamos del desplazamiento, dice por concepto, el desplazamiento es un vector que une el origen de la posición inicial con la posición final. Esto vendría a ser el desplazamiento. Se pone de este modo porque es una magnitud vectorial. En cambio, la distancia viene a ser la longitud. Si nosotros lo medimos con una reglita, entonces la distancia viene a ser a 8,4 centímetros. 8,4 centímetros. Y jóvenes, muy bien, eso es la diferencia. Y luego dice, la trayectoria es la línea que describe un móvil en su movimiento. Entonces, vemos que esta mosquita ha formado cierto movimiento, ¿sí o no? Si nosotros hubiéramos graficado con puntitos, cada uno de los puntitos sería, todos los puntitos sería la trayectoria. Esto es la trayectoria. Quiere decir todos los puntitos por donde ha pasado el móvil. Eso sería la trayectoria. Muy bien, veamos ahora a otro concepto del movimiento. Tenemos ahí el espacio recorrido. El espacio recorrido es la longitud de la trayectoria. Si nosotros medimos cuál es la longitud de todo esto, eso sería el espacio recorrido. Entonces hay una gran diferencia en conceptos entre espacio y distancia. Ojo, el espacio es la longitud de la trayectoria, mientras que la distancia es la longitud ya de unir la posición inicial con la posición final. Eso es la distancia, que viene a ser el módulo del desplazamiento. No confundan ya, jóvenes. Muy bien. Y por último, el móvil es todo cuerpo o partícula en movimiento. En este caso, nuestro móvil ha sido una mosquita. Muy bien, entonces ya viendo los conceptos básicos, entonces vayamos a poner las partes o los elementos del movimiento. Entonces, cuando tenemos acá un eje de referencia, entonces este viene a ser el sistema de referencia. Acá tenemos nuestro sistema de referencia. ¿Por qué sistema de referencia? Porque está sobre un eje X y un eje Y en un determinado tiempo. Este joven o este niño patea el balón y cada uno de los puntitos habíamos mencionado que se denomina la trayectoria. Esto es la trayectoria.
Este cuerpo que está yendo a gran velocidad, en este caso va a ser nuestro móvil. Si nosotros unimos el origen de la posición inicial con la posición final, todo esto, si lo graficamos con una flechita, sería el desplazamiento. Ahora, si nosotros medimos la longitud de ese desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso sería la distancia. Esto sería la distancia. Muy bien, y si nosotros medimos la longitud de la trayectoria, eso sería el espacio recorrido. Entonces, vemos acá también una posición inicial y por el otro lado vemos acá la posición final. Hasta cuando hace un golazo con tiro con chanfle o tiro con magia. Muy bien, veamos ahora un pequeño ejemplo que según el enunciado diría: un insecto se desplaza del punto A hasta el punto E siguiendo la siguiente trayectoria. Entonces siempre nos van a pedir en esta clase de ejemplos: 1, la longitud del espacio recorrido, y 2, la longitud de la distancia. Clásicos, jóvenes. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar eso? Solamente es cuestión de concepto. Entonces, hemos mencionado qué es la longitud del espacio recorrido. ¿Qué es el espacio recorrido? Dice acá, el espacio recorrido, ¿qué es? Es la longitud de la trayectoria. Esta hormiga ha tenido una trayectoria. Primero ha seguido una línea recta donde se ha desplazado primero de A a B 6 centímetros. Listo. Luego esta hormiga ha subido de B a C. No sabemos cuánto será B a C. Y luego ha bajado de C a D. Y finalmente se ha desplazado de D a E 7 centímetros. ¿Sí o no? 7 centímetros. Ahí está. Entonces nos falta determinar dos espacios. Pero por datos nos dan que esta figura es un triángulo con dos ángulos iguales que son de 60 grados cada uno. Entonces, por teoría, estos vendrían a ser triángulos isósceles. Pero si calculamos la medida de este otro ángulo, vamos a ver que va a ser igual a 60 grados. Entonces tenemos un triángulo equilátero. ¿Y qué dice la teoría de triángulo equilátero? Es aquel triángulo cuyos ángulos internos miden 60 grados hexagesimales y sus tres lados son iguales o congruentes. Entonces, si la longitud de B a D es 8 centímetros, de B a C también tiene que ser 8 centímetros. Y de C a D también tiene que ser 8 centímetros. Entonces, la hormiguita, para ir de B a C, primero ha recorrido 8 centímetros y luego ha bajado 8 centímetros. Calculando, a ver, sería 8 más 8, 16, más 6, 22, más 7, 29 centímetros. Muy bien, pero ahora nos pide ¿qué cosa? La longitud de la distancia. ¿Y qué dice el concepto de distancia? Es la magnitud del desplazamiento. Siempre será una cantidad positiva. ¿Y cómo graficamos el desplazamiento? Uniendo la posición inicial con la posición final. Esto sería, jóvenes. Esto primero sería, ¿qué cosa? El desplazamiento. Pero nosotros no nos piden el desplazamiento. Nos están pidiendo la distancia. Y la distancia, hemos mencionado que es, ¿qué cosa? Viene a ser el valor del desplazamiento. Entonces ponemos acá, la distancia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual primero, a ver, de A a B se ha desplazado 6 centímetros. Luego de B a D en línea recta, siempre va a ser una línea recta, 8 centímetros. Y finalmente 7 centímetros. Listo. Entonces, ahora sí podemos calcular 6 más 8 es 14. 14 más 7, 21 centímetros. Mejores, el día de hoy vamos a ver ejercicios en la cual nos va a pedir reconocer los elementos del movimiento y ejercicios para determinar
el espacio y la distancia. Bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.